Muy buenas tardes a todo el país, transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros que se inició a las 8 de la mañana, vamos a escuchar a continuación anuncios importantes por parte del Presidente de la República en el marco del estado de emergencia. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se inició la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Hoy día, miércoles 28 de octubre, nos encontramos llevando a cabo en Palacio de Gobierno la sesión de Consejo de Ministros. Como todos los miércoles hemos recibido los informes correspondientes a la situación en la que se encuentra la pandemia en nuestro país, cómo va la evolución también de la mejora de la situación económica, en la inversión pública de cada uno de los sectores, pero también cómo va la inversión pública en los gobiernos regionales, en los municipios a nivel nacional. También hemos podido apreciar los informes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Trabajo, sobre cómo van los avances en la entrega del bono, este bono familiar universal, tan necesario para apoyar a los hogares después de haber tenido una contracción tan fuerte de la economía nacional como también de la economía familiar de los hogares de todo el Perú. Y cómo seguimos trabajando en estos tres temas que son la prioridad de gobierno. Uno, el primero, que sigue siendo la prioridad y no va a cambiar hasta que derrotemos por completo, es la pandemia. Principal tema de prioridad para el gobierno. El segundo tema es cómo vamos a ir gradualmente, pero de manera sostenida, reactivando la economía, pero una reactivación que genere, que llegue hasta los hogares y las personas de todo el Perú, no solamente una reactivación económica de las grandes obras, de los grandes proyectos o de las grandes empresas. La reactivación económica tiene que ser a nivel nacional. Y luego, ¿cómo garantizamos unas elecciones libres, democráticas, transparentes el 11 de abril? Son las tres prioridades de gobierno y todos, aquí ministros y ministras, estamos trabajando para ello. Y para ello tenemos que dar directivas desde nuestras oficinas, en los ministerios, pero tenemos que implementarlas en el lugar. En consecuencia, este es un gabinete que programa, ordena, gerencia su sector desde cada uno de sus ministerios, pero tiene que ir a todas las regiones del Perú a implementar y a verificar que se cumpla lo que se está disponiendo. Por eso es que a la semana todos estamos, como parte del gabinete y yo como presidente de la República, viajando a diferentes partes del Perú. El día viernes que estuve en Huancavelica, verifiqué dónde estaban los ministros y encontré que 13 de los 19 ministros estaban viajando a diferentes regiones, de costa, sierra y selva. Desde el extremo norte hasta el extremo sur de nuestro país estaban trabajando. En las últimas días o semanas yo he viajado a Arequipa, estuve en Arequipa, pero no solamente viajamos a la ciudad capital, ¿no? Estuvimos en Cotahuasi, en Aplao, en Corire, ¿no? Conversando con sus autoridades locales, con los alcaldes y viendo cómo empezaban la construcción del mantenimiento de las carreteras y caminos vecinales y rurales para beneficio de esta población que está alejada de los grandes centros urbanos. Luego, en una siguiente oportunidad, viajamos a Ayacucho y entregamos títulos de propiedad en Tambo, en la mar, en la región de Ayacucho. Y luego nos fuimos hasta la zona amazónica de Ayacucho, en Yochegua, donde inauguramos la planta de oxígeno para los pobladores de esa ciudad.
Entonces, viajamos a regiones que históricamente han estado postergadas y que siempre se han quejado del centralismo, y que nosotros ahora, de manera real y efectiva, estamos yendo y atendiendo. Hemos estado también hace un par de semanas en Lambayeque, pero hemos ido al Valle Azucarero, en Tumán, y ahí hemos inaugurado un moderno hospital completamente equipado en beneficio de la población de todos los distritos y la población del lugar, para que no tengan que ir hasta la ciudad de Chiclayo para atender las necesidades de su salud. Hemos estado en Cajamarca, en el norte, y ahí hemos ido hasta Marcopampa, y ahí una zona alejada del propio Cajamarca, ahí entregando tablets en este programa del Ministerio de Educación, donde la meta es entregar más de 1 millón de tablets en estos próximos meses, para poder el próximo año 2021 tener una educación con una brecha digital mucho más cerrada de la que tenemos actualmente. No solamente estuvimos en Marcopampa, de ahí estuvimos en Hualgayoc, estuvimos con el gobernador regional de Cajamarca, donde nos llevó para mostrarnos una experiencia interesante en Cajamarca, que cómo el gobierno regional estaba construyendo aulas de madera de Cajamarca, que el costo era aproximadamente la 10ª parte del costo de una aula convencional como se construye, ¿no? O sea, puede cerrar la brecha educativa de infraestructura a un bajo nivel de inversión. Inmediatamente estamos dando toda la colaboración a través del Ministerio de Educación como de Cencico para que se aprueben estas normas técnicas de construcción en madera, que podría, como buen ejemplo, servir no solo para Cajamarca, sino para muchas regiones de nuestro país. Hemos estado en Loreto, ¿no? Pero no solo en Iquitos, hemos llegado hasta Nueva Soledad, un lugar que está en la profundidad de la Amazonía, surcando a través del río Napo, 5 días de navegación para llegar hasta Soledad, para llegar a El Pías, con todos los servicios del Estado a disposición de la población que siempre está olvidada. Hemos estado en Tamchiacu, viendo cómo a través de Trabaja Perú está haciéndose obras de suma importancia y valor, como lo manifestaba el propio alcalde de Tamchiacu, capital de la piña. Recientemente, el viernes, hemos estado en Huancavelica, y en Huancavelica hemos visto cómo avanzan las obras de un megaproyecto, el Hospital Regional Huancavelica, una región que siempre ha estado postergada y que ahora, en este gobierno, estamos construyendo un hospital realmente como requiere esta población. Y además también hemos visto cómo va el avance, la puesta en servicio de los hospitales temporales que hemos hecho para afrontar el COVID en todas las regiones del Perú. También estuvimos en el distrito de Ascensión, en la institución educativa de San Cristóbal, conversando con la directora, con las profesoras, una institución que educa a niños con habilidades diferentes, y vemos cuál es la vocación de servicio, con la alegría y el compromiso que están trabajando. Hemos comprometido aquí al ministro de Educación para que pueda dar un apoyo a esa institución educativa. Ahí están concentradas las tablets que va a recibir Huancavelica, para desde ahí distribuir a toda la región, pero veíamos que necesitábamos atender específicamente las necesidades de este centro especial 35
001. Eso, ver ese tipo de experiencias son las que nos reconfortan y nos dan la fuerza para continuar trabajando por las personas más vulnerables dentro de los vulnerables. Y ayer estuvimos en Huánuco, vimos cómo avanza la carretera Huánuco, La Unión, Huallanca, que va a ser una vía importantísima cuando esté concluida, porque va a unir no solamente Huánuco con Ancash, sino saldrá también a la costa norte peruana a través de la carretera que une Barranca, Pativilca, como también Huánuco, Ambo, Ollón, para salir hasta la zona de Huacho, ¿no? Entonces son dos carreteras muy importantes, pero así como veíamos este tipo de carreteras, también hemos estado en Churubamba, específicamente en el centro poblado de Verbenapampa, viendo cómo se realizan la construcción de los tramos de 50.000 kilómetros de vías vecinales y rurales que actualmente los 180 municipios provinciales están trabajando. Entonces, es parte de la reactivación económica, es parte de la generación de puestos de trabajo, y ahí veíamos a la población realmente entusiasmada y comprometida con todo ello. Así que esta es mi experiencia de las últimas semanas, como la tienen cada uno de los ministros, de lo que viaja a cada una de sus regiones, y ellos también tienen una experiencia propia de cómo vamos trabajando a favor de las personas, de los ciudadanos, que es la prioridad de nuestro gobierno. Hoy quiero informarles que hemos aprobado un decreto de urgencia sumamente importante, porque establece un plan de cierre de brechas. Tenemos cierre de brechas en varios aspectos. En tema educativo hay una brecha, es diferente la educación rural a la educación urbana, y tenemos que cerrarla, porque el objetivo es que toda la población estudiantil tenga la misma posibilidad de acceso a la educación. Pero así como tenemos brechas sectoriales en educación y salud, tenemos brechas por regiones. Hay regiones que están atrasadas respecto a otras regiones del país, y también tenemos que cerrar esa brecha. Tenemos brechas de la Amazonía, ¿no? Por lo amplia, lo dispersa, tiene un nivel de desarrollo menor que, por ejemplo, las regiones de la costa, como también hay regiones de la zona altoandina, ¿no? Entonces, este decreto de urgencia es para cerrar este tipo de brechas, ¿no? Y no es que es retórica, no es que vamos a cerrar la brecha, no, es fruto de reuniones que hemos tenido a través de la presidencia del Consejo de Ministros, de los diferentes sectores involucrados, para que podamos atender las necesidades urgentes y comprometidas en reuniones de trabajo, y que ahora queremos hacer realidad. Por eso, en este DU de cierre de brechas se está asignando 146 millones de soles para poder atender obras en la Amazonía. Estamos hablando, por ejemplo, el MIDIS, son 6 millones para los caminos de herradura, embarcaderos y tambos en 5 provincias de la región Loreto. El Ministerio de Vivienda va a disponer de 82, casi 83 millones de soles para 22 proyectos de saneamiento, 21 en la región Loreto y 1 en la región de Puno. El Ministerio de Trabajo va a disponer de cerca de 37 millones para 42 proyectos para generación de empleo en Apurímac, en Cusco, en Loreto, en Ayacucho, en Huancavelica. Ministerio de Transportes, 16 millones de soles para el proyecto de la carretera Manseriche-Loreto, ¿no? Y también a la municipalidad de Oyolo, 5 millones para el proyecto de riego del distrito de Oyolo en Ayacucho. Son casi 147 millones de soles. Además, el MIDIS, a través de FONCODES, va a orientar 5 millones para la ejecución de proyectos productivos para beneficiar a 3.200 hogares en la región Loreto, ¿no? Entonces, y si queremos cerrar brechas, tenemos que hacer un esfuerzo para
aumentar la subvención a las personas con discapacidad severa que tenemos a nivel nacional. Vamos a atender a 34.000 nuevas personas con discapacidad severa, y para eso hay un presupuesto de 13,5 millones de soles. Entonces, hay que cerrar brechas. Todos los peruanos somos iguales. Todos los peruanos valemos lo mismo. O sea, ¿por qué tanta diferencia entre regiones o entre sectores? El objetivo de mi gobierno, con el apoyo de todos los ministros y en general de la población, es comenzar a cerrar las diferencias. Estas diferencias hieren lo más profundo del alma. O sea, saber que hay niños que tienen todas las facilidades para estudiar y hay niños que tienen que caminar horas hasta un centro educativo y luego no tienen energía eléctrica, no tienen sistema de internet. O sea, esas diferencias son a las que estamos abocados y estamos atendiendo, ¿no? Por eso aquí tenemos el decreto de urgencia que ha sido aprobado el día de hoy. Yo lo pongo nada más: decreto de urgencia de cierre de brechas. El nombre es como de media página, es bien largo, ¿no? O sea, yo ahorro cierre de brechas, ¿no? Y aquí está con todos los detalles, y por eso, para no perder tiempo, le estoy pidiendo al secretario de Consejo, de que ya está con la firma de los ministros, falta mi firma, y con mi firma que de una vez lo envíe al diario oficial El Peruano para que se publique hoy en edición extraordinaria y podamos tratar en algo de recuperar tanto tiempo perdido desatendiendo a la población más vulnerable de nuestro país. Hoy recibimos, cambiando de tema, el informe de cómo va el segundo bono familiar universal, ¿no? Y hay información interesante, porque recuerden que hemos empezado con la distribución de este segundo bono el 10 de este mes, el 10 de octubre hemos empezado. O sea, todavía no ha terminado el mes de octubre y ya más de 2.800.000 personas ya lo han recibido. Y 2.800.000 que representan a 2.800.000 hogares, ¿no? Y hasta la próxima semana, el 5 de noviembre, es decir, menos de un mes, del 10 de octubre al 5 de noviembre, ya la mitad del total, cerca de 4.200.000 hogares, ya tendrán en sus cuentas el abono correspondiente al bono de 760 soles. Yo le decía, yo quiero ver cómo está distribuido el bono, ¿no? O sea, porque a veces voy a algunas regiones y me dicen: presidente, y para Cusco, y para Arequipa, y para Piura, y para Loreto. Digo, a ver, ministro, ministra, ¿me puede dar el detallado? Sí, y acá está el detallado, ¿no? Un cuadrito, no lo ponemos porque es mucho número, ¿no? Pero acá está, por cada región, cómo se distribuye los 8.435.467 bonos que se va a distribuir, que se va a entregar a los hogares del país. Hemos visto que por la cantidad promedio de cada hogar, esto va a beneficiar alrededor de 21 millones de peruanos. Hay hogares de 5 personas, de 3 personas, hay algunos que son hogares de una persona, ¿no? Unifamiliares, pero más o menos el promedio determina que los 8.400.000 hogares comprenden alrededor de 21 millones de personas, ¿no? Y hay una distribución de estos 8.400.000 hogares en base a varios factores. Uno es la cantidad de la población de la región, ¿no? Y como es lógico, Lima, que tiene 1/3 de la población del país, tiene la mayor cantidad de bonos, ¿no? De los 8.400.000, 2.200.000 son para Lima. Pero no es 1/3 del total, porque también hay otro factor que es también el nivel de desarrollo y la economía. Por eso hay regiones como Piura, que tiene 500 que van a recibir el bono. Piura. Puno, 433.000 hogares. La Libertad, 489.000 hogares.
Cusco, 425.000 hogares. Cajamarca, 492.000 hogares van a recibir el bono. Entonces, está distribuido y acá está todo, ¿no? Obviamente hay regiones que por su tamaño poblacional tienen, Moquegua tiene 49.000 hogares que van a recibir bono, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? A comparación de Piura es la 10ª parte, pero claro, la población es sensiblemente menor. Entonces, vemos Ancas, 333.000 hogares van a recibir el bono. Loreto, 300.000 hogares van a recibir el bono. Y acá, esto es el total, pero ya tenemos el avance, cuánto va recibiendo, ¿no? Y entonces tenemos que, por ejemplo, de los 500.000 hogares de Piura que van a recibir bono, ya a la fecha se ha distribuido a 172.000. O por ejemplo en Cajamarca, de 492.000 hogares, ya se entregó a 163.000, ¿no? Entonces esta información yo le voy a pedir tanto al ministro de Trabajo como a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social que se difunda, porque a veces dice, ¿y dónde está el bono? Aquí está el bono y se está repartiendo y está llegando a los hogares, ¿no? Y esto es un apoyo económico para poder atender las necesidades básicas mientras que se va generando el trabajo con los proyectos de inversión pública, de inversión privada, de arranca 1, arranca 2 y que van a generar las fuentes de trabajo, ¿no? Así que vamos a continuar trabajando en ese sentido. También hoy se ha presentado a Consejo de Ministros, todavía no se ha aprobado, pero se lo ha aceptado ya como un proyecto sumamente importante, un decreto de urgencia para promover la contratación de empleo formal, ¿no? Todos hemos sido afectados con esta pandemia, pero el empleo formal ha sido muy afectado. Se está recuperando, mes a mes está recuperándose el empleo, pero falta un empujón para que el empleo formal tenga un incremento mayor, ¿no? Y por eso el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas han trabajado un decreto de urgencia que lo vamos a aprobar, pero que ahora ya se lo he expuesto. Es sumamente importante, interesante. Yo quisiera que nos dé algunos detalles de este decreto de urgencia el ministro de Trabajo, para que nos pueda comentar y decir por qué es tan importante que lo aprobamos y por qué es que ha recibido el respaldo y el apoyo de todos los miembros del Consejo de Ministros la presentación que nos ha hecho. Por favor, ministro. Gracias, presidente. Como usted ha señalado, en esta pandemia muchas familias han sido golpeadas como consecuencia de la crisis sanitaria y la crisis económica, y esto ha impactado directamente en el empleo. Esto ha generado la necesidad de impulsar adicionalmente la necesidad de contratación de trabajadores, básicamente con 4 grandes objetivos: recuperar los empleos que se perdieron, y eso incluye, por ejemplo, a los trabajadores que han entrado en suspensión perfecta y que no han podido recibir una prestación económica; generar nuevos contratos, garantizando que estos efectivamente se produzcan en la realidad; formalizar empleos, aquellas empresas que tienen formalidad en su constitución pero que contratan informalmente, y que a partir de este incentivo pueda generarse un esquema de incorporación en la planilla formal. Pero además, uno de los temas también en donde ha sido más impactado el empleo es en el tema de jóvenes, y la norma que se propone plantea priorizar esta contratación y este incentivo en la contratación de jóvenes. Estimamos que alrededor de 350.000, cerca de 350.000 trabajadores pueden ser objeto de un beneficio de esta naturaleza, y como usted ha señalado, en los días siguientes va a ser objeto de su aprobación y de sus detalles junto con el Ministerio de Economía, con quien hemos trabajado esta propuesta. Es sumamente importante este decreto de urgencia que vamos
a aprobar en los próximos días. Ya el informe del equipo técnico del Ministerio de Trabajo ha sido por todos dado como satisfactorio. En consecuencia, vamos a aprobarlo. Va a beneficiar a varios cientos de miles de trabajadores y con una inversión importante del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que está plenamente justificada, ¿no? Y así como vemos el tema específico del trabajo, también, como lo dije, hemos estado en dos de los viajes que hemos hecho, a Huancavelica y también a la ciudad de Cajamarca. Hemos entregado tablets, y entonces las tablets van a ser sumamente importantes, porque yo quiero resaltar que no solamente es una respuesta a la pandemia, o sea, no es que estamos adquiriendo tablets para usarlas durante la pandemia. O sea, la pandemia aún no ha concluido, no estamos en una pandemia, pero va a pasar y vamos a superar la pandemia. Eso lo tengo absolutamente claro, como todos los peruanos. O sea, las curvas están bajando y estamos trabajando responsablemente en ello. Pero lo que se quiere es cerrar la brecha educativa, y esa brecha educativa digital, para ello es esta adquisición de tecnología que va a ser para varios años, ¿no? En consecuencia, hay un programa de distribución de tablets bastante ambicioso, y lo que he recomendado yo al ministro de Educación es que tratemos de mejorar la coordinación con los gobiernos regionales, que son los que tienen la responsabilidad de la educación en cada una de las regiones, a través de las direcciones o gerencias regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local, las UGELES, ¿no? Entonces, porque también hay esfuerzos de gobiernos regionales y de municipios para llevar la tecnología a su jurisdicción. Y entonces nosotros, como Ministerio de Educación, tenemos que complementar todo este esfuerzo, ¿no? Entonces, para que se sumen, para que todas tengan el mismo contenido y podamos ser mucho más efectivos, ¿no? O sea, acá no se trata de duplicar esfuerzos, acá se trata de juntar esfuerzos para mejorar la educación y cerrar la brecha digital. En eso estamos trabajando y le estamos poniendo mucho esfuerzo, ¿no? Y de acá a fin de año esperamos nosotros tener ya distribuidas la mayoría del 1.000.000 de tablets que ya han sido adquiridas, y que, como es un número elevado la adquisición, está siendo recibida por etapas, por paquetes, por parte del Ministerio de Educación, y conforme las va recibiendo, se validan, se verifican y se van entregando en todo el país. Hay que hablar un poco también de la pandemia, que es el tema principal que nos aboca como gobierno. Ya hemos pasado los 7 meses de pandemia, y lo dijimos desde el primer momento, o sea, no es ninguna sorpresa, ¿no? Entonces, 7 meses, sí, pues, dijimos desde un momento que esto no era una carrera de velocidad, que no era 100 metros planos, que lo que nos está tocando vivir como sociedad a todo el mundo es una maratón de resistencia, de perseverancia. Eso estamos trabajando, y quien tenga más resistencia y perseverancia saldrá mejor parado de esta crisis sanitaria, la más grave de la historia. Y felizmente que en eso sí somos buenos los peruanos, en perseverar. Tenemos temple, tenemos coraje para poder salir de las grandes dificultades. Y lo vamos a hacer así, y vamos a seguir trabajando para verlo, porque la pandemia no ha desaparecido, sigue vigente aquí en el Perú y en todo el mundo. Nosotros vemos días como la cifra aumentando. Hemos visto que países de Europa nuevamente han recrudecido sus niveles de contagio diario, ¿no? Y hemos visto
en función de la información de la Universidad Hopkins, ¿no?, que ya hay 8 países del mundo que ya superaron el 1.000.000 de personas contagiadas. Está a la cabeza Estados Unidos, sigue India, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, Colombia. Son los 8 países que ya superaron el 1.000.000 de personas contagiadas. Nosotros estamos todavía más abajo. Seguimos poco a poco aumentando, pero ya no en los niveles que estábamos aumentando en los meses pasados. El virus sigue presente. Hay datos alentadores, ¿no?, como que del total de personas que han sido contagiadas en el Perú, más del 90% ya superó la enfermedad. Yo recuerdo que hace algunos meses me sentía satisfecho porque el 50% de los infectados ya habían superado la enfermedad. Ahora, el 90% de los que han tenido el virus en su organismo ya superó la enfermedad, más del 90%. Y hemos hecho más de 4,5 millones de pruebas COVID en el Perú. Felizmente, la cifra de fallecidos de la última semana respecto a la anterior es sensiblemente menor. Igual seguiremos trabajando con todo nuestro esfuerzo para seguir reduciendo, ¿no? La curva epidemiológica, si bien muestra un descenso permanente y un factor de contagio menor de 1, hoy nos decía que en la última semana esta curva de descensos se está estabilizando, lo que quiere decir que debemos hacer un esfuerzo adicional para seguir bajando, ¿no?, porque todavía no estamos en la condición óptima. Hemos mejorado, sí, pero esta mejora que era continua como que se ha ido deteniendo gradualmente en la última semana. Entonces tenemos que no confiarnos, no ser triunfalistas, y tenemos que poner cada vez más esfuerzo para poder vencer esta pandemia, ¿no?, y mejorar la capacidad de respuesta, ¿no? Si hay una segunda ola, tenemos que estar preparados. Para ello, hemos habilitado, hemos construido 70 centros de atención y aislamiento temporal. 70. O sea, en estos 7 meses, 70. O sea, un promedio de 10 por mes. O sea, a ese nivel estamos trabajando. Más de 6.150 nuevas camas hospitalarias se han habilitado. Entonces, ha bajado la demanda, pero estamos mucho mejor preparados que al inicio para poder enfrentar esta pandemia. Pero como el virus sigue en nuestro país, sigue en medio de nosotros, tenemos que algunas medidas todavía continuarlas. Por eso es que el día de hoy también se ha aprobado el decreto supremo que prorroga el estado de emergencia. El estado de emergencia que tenía vigencia hasta fines del mes de octubre, lo estamos prorrogando hasta fines del mes de noviembre. Estamos prorrogando un mes más, con las restricciones que están actualmente vigentes, como el toque queda, las restricciones de reuniones. O sea, están prohibidas las reuniones porque son una de las condiciones de un estado de emergencia, pero más aún por responsabilidad para evitar el contagio. Entonces, donde nos confiamos, nuevamente enciende el contagio, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Yo quería dejar unos minutos en la palabra a la ministra de Salud, porque hay temas inminentes de este fin de semana, de fiestas, celebraciones, que en épocas normales todos participábamos, uno mismo participaba con su pareja, con su esposa, con su esposo, con los hijos, fiestas que se dan
a fines de noviembre, y entonces, pero este año es especial, y como especial tienen que ser nuestro comportamiento en cuanto a la responsabilidad. Yo quisiera que la ministra de Salud nos dé las recomendaciones de comportamiento para evitar que una actitud irresponsable pueda generar que a partir de noviembre tengamos un rebrote, porque no tuvimos en cuenta temas fundamentales que obviamente por su especialidad y conocimiento lo conoce perfectamente nuestra ministra de Salud. Por favor, ministra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con todas y con todos. Este fin de semana nos plantea a todos los ciudadanos peruanos una serie de retos muy importantes. Retos que nos hacen ver que la nueva convivencia es parte de nuestro desarrollo, es parte del día a día. Durante este fin de semana, muchos de nuestros niños van a querer salir de casa para buscar caramelos, para pasar un momento de alegría. Todos estamos muy afectados por la parte de tener que permanecer en casa. Sin embargo, es muy importante que todos nosotros, toda la sociedad en conjunto, no corra riesgos. Nuestros niños pueden celebrar igualmente en la casa, compartir con los niños de la casa, pueden hacer reuniones a través de los medios digitales, pueden intercambiar a la distancia con sus amigos tarjetas, pueden hacer la posibilidad de disfrazarse dentro de la casa teniendo mucho cuidado con qué es lo que vamos a usar para disfrazarnos. Nuestros niños deben permanecer en casa, lo sabemos por los dispositivos recientes, lo hacemos para la protección de ellos. Eso no implica que no puedan disfrutar. Estamos viendo cómo hay nuevas formas de disfrutar, de divertirse, de compartir con los hermanitos y de compartir a través de los amiguitos que puedan estar a la distancia, de preparar algún dulce en la casa, de recortar imágenes, de hacer todo lo necesario para divertirse, protegiéndolos. Nuestros niños en la calle tocan cosas, intercambian cosas, se cruzan con otras personas y pueden estar en riesgo. Igualmente, en este fin de semana vamos a celebrar el Día de la Canción Criolla. Poder celebrar con la familia, poder compartir a través de los medios digitales la buena música que tanto nos gusta, el poder protegernos los unos a los otros y celebrar con responsabilidad. Recordemos que las reuniones grandes no están permitidas. Estar muchas personas juntas incrementa notablemente el riesgo de poder contraer la COVID. Cuando nosotros celebramos con personas con las cuales no hemos compartido antes y comemos o brindamos, nos quitamos la mascarilla, nuestro riesgo se incrementa. Igualmente, si nosotros cantamos sin la debida protección, la fuerza de voz que vamos a tener va a llevar el virus mucho más lejos todavía. La canción criolla se ha hecho para unirnos, se ha hecho para compartir. Ahora estamos compartiendo de otras maneras y creo que todos vamos a ser muy felices este fin de semana compartiendo y descubriendo nuevas formas de hacer que la canción criolla pueda llegar inclusive muchísimo más lejos. Finalmente, el Día de Todos los Santos es el día en el cual nosotros recordamos a aquellas personas que se nos han ido, las personas que nos han dejado tantas cosas en la familia para compartir, los amigos queridos que también nos han dejado cuántos buenos momentos. Estoy segura que todos los que se han ido, lo último que querrían es que nosotros tengamos una enfermedad tan tremenda como es la COVID. Podemos en casa recordar a los que queremos, podemos hacer un altar, podemos preparar la buena comida que les gustaba, podemos recordar los hechos que han ocurrido alrededor de esa persona. E igualmente, nosotros podemos enviarle a otras personas amigas recordatorios del ser querido. La nueva convivencia nos pide ahora una nueva forma de celebrar y una nueva forma de compartir. Como ya mencionó el señor presidente, este virus vino para quedarse y lo tenemos con nosotros.
han bajado las cifras de forma muy importante y estamos en un momento donde podemos ya un poco sentirnos más aliviados, solamente más aliviados. Se está estabilizando las cifras y el virus está todavía con nosotros. Hemos visto lo que otros países hermanos, algunos muy lejanos, están teniendo que soportar en este momento. Nosotros los peruanos hemos sido capaces de resistir, de unirnos todos para resistir mucho mejor, y nos toca ahora reconstruir nuestro país con responsabilidad. Todos queremos continuar con la reactivación de nuestro país, pero reactivación con salud. Este fin de semana nos plantea entonces un reto de responsabilidad. Gracias. Gracias, ministra. Mire, hace un mes se decía que los países de Europa ya habían superado la pandemia, porque los niveles de hospitalización y de fallecidos prácticamente estaban en cero en Europa. Y entonces se generó un triunfalismo y un exceso de confianza. Y nuevamente ha comenzado a subir las últimas semanas de manera muy preocupante el virus, los contagios, los hospitalizados en los países más importantes de Europa. Y es que hay detonantes, o sea, hay actos en particular que son los que nuevamente prenden y comienza la transmisión del virus, ¿no? Se dice que en algunos lugares de Europa, ciudades grandes, que están próximos a la playa, el detonante fue la asistencia masiva a las playas sin respetar ninguna restricción, juntándose, tomando, compartiendo la comida, abrazándose, y es decir, pensando que el tema ya estaba superado. Porque recuerdan que en Europa, el hemisferio norte, las estaciones están invertidas con nosotros que estamos en el hemisferio sur. Es decir, que cuando nosotros hemos estado en invierno aquí en el Perú, en Europa estaban en verano. Y entonces estaban yendo a la playa, a lugares concurridos, y entonces eso hacía el detonante. Como el virus tiene un proceso de incubación, ahora vienen los problemas, ¿no? Y entonces nuevamente vienen las restricciones. Hoy, por ejemplo, tomamos conocimiento que Alemania está cerrando los restaurantes. O sea, Alemania, con todo el orden que tienen los alemanes, el respeto a la ley y todo, Alemania hoy está cerrando los restaurantes, los bares, los centros de esparcimiento, los cines, los teatros. O sea, está cerrando nuevamente. O sea, ¿queremos nuevamente pasar por ello? Por ahí yo veo algunos gremios que están ejerciendo presión para que abramos todo como que todo fuera normal. Cuidado, mucho cuidado. No vaya a ser que por esta presión se ceda, se abra más de lo debido y después se tenga que cerrar nuevamente todo. Eso no queremos que pase en el Perú. Queremos dar pasos así, firmes, seguros, para no después tener que retroceder, que sería mucho peor. Ahorita tenemos un aforo en los centros comerciales. Es decir, no pueden estar llenos los centros comerciales, no pueden estar llenos los restaurantes. Están prohibidos los bares, pero siempre pues hay algunos empresarios que sacan la vuelta. Al bar le han puesto ahora letrero, es restaurante, ¿no? Y entonces uno entra, te dan un platito chiquito de restaurante y te venden trago. O sea, seamos responsables. O sea, no generemos los casos que sean los detonantes de nuevamente la reactivación. Estamos yendo por buen camino. Seamos responsables para continuar en la misma línea. Países tan ordenados,
y con tan buen sistema de salud como Francia, como España, como Alemania, Italia, mire cómo están cerrando nuevamente. Nuevamente están cerrando. Medidas extremas. Nosotros no queremos llegar a esa situación y por eso estamos poco a poco trabajando. Lo hemos podido hacer hoy, no estamos hoy en octubre, y octubre no es el mes morado, no es el mes del Señor de los Milagros. No tenemos una gran mayoría de ciudadanos que son fieles al Señor de los Milagros. Responsablemente hemos hecho un seguimiento, hemos cultivado la fe, una vez más ratificado la misma, pero con las medidas de seguridad. Con el propio Monseñor Castillo se ha coordinado para que no haya una procesión del Señor de los Milagros. Después de cuántas décadas que no hay procesión del Señor de los Milagros. Pero lo hacemos porque pensamos en el bien de todos. Y estoy seguro que el Señor de los Milagros es el primero que se siente complacido de la decisión que toman sus fieles, porque se están cuidando. ¿Cómo no? Entonces ahora estamos en situaciones, este fin de semana, Todos Santos, vamos a tener cementerios abarrotados de gente, con comida, con bebida, con orquestas, con bandas de músicos, que es parte de la tradición, lo sabemos, pero así como hemos tenido la fuerza y la responsabilidad de, sin perder un poquito de fe por el Señor de los Milagros en el mes de octubre, respetar las normas y protocolos para no contagiar, no por 1 o 2 días, echemos todo el esfuerzo en vano. Tenemos el Día de la Canción Criolla, hay la celebración de Halloween, una costumbre que no es nuestra, pero que muchos la festejan aquí con sus niños. Por favor, señor padre familia, señora madre familia, no expongan a sus hijos a que salgan como lo hicieron el año pasado, a recorrer la manzana. Miren, estamos 7 meses cuidando a nuestros pequeños. 7 meses estamos cuidando, o sea, por un día, por una costumbre, una celebración. No echemos a la borda todo ello. Lo ha dicho la ministra de Salud claramente. O sea, no podemos, después de 7 meses, con más de 2 meses de mejora en todos los indicadores, no prendamos la chispa nuevamente. Todos Santos, Canción Criolla, Halloween, junto en 2 o 3 días, y todo el esfuerzo se pierde. Por eso es que el Premier, el Ministro de Defensa, van a tener reuniones mañana con los municipios, porque finalmente cada quien tiene que contribuir al orden. Yo sé que hay municipios, por ejemplo, porque esto es parte del manejo propio de los municipios. O sea, los cementerios están bajo responsabilidad de los municipios. Yo sé que ya muchos municipios responsablemente han cerrado el día 1. Además sabemos que el 1 está prohibido el tránsito en vehículos particulares. Y eso sí, la policía y las Fuerzas Armadas van a ser estrictos este domingo en el cumplimiento de esta prohibición de uso de vehículos particulares. El domingo para el traslado. Pueden salir, sí, como he dicho, a compartir con la familia en ambientes abiertos, con su mascarilla y con el distanciamiento social. Pero no echemos a perder todo el esfuerzo. Si yo no tengo a mi padre ni a mi madre en vida. Obviamente, ese día, como todos los días, los recordaré. Pero no iré al cementerio. Esperaré otro día
que no hay afluencia para ir, para recordarlos, para pensar en mis padres que ya no me acompañan y que tanta falta me hacen, no tengo que ir ese día a rezarles al cementerio, ¿no? O sea, porque tengo que ser responsable. Voy, me contagio, vengo y contagio a toda la familia. Por favor, seamos responsables en estos temas, como también seamos responsables, ya viene la temporada de verano, en el uso de las playas. Hemos dicho que va a ser gradual. Estamos viendo de lunes a jueves poder usar las playas en sí. Los fines de semana donde hay la aglomeración, usemos los espacios públicos de deporte, caminata, eso usémoslo, ¿no? ¿Queremos malograr el verano? De ninguna manera. Queremos proteger la vida, la salud de las personas. Es lo que queremos. El verano en Europa ha generado este rebote y rebrote de la enfermedad. Ya pues, que nuestra primavera ni nuestro verano genere lo propio en el Perú. Aprendamos de experiencias ajenas para no vivirlas en carne propia. ¿De quién depende? De nosotros, de todos juntos. Y por eso también en el decreto supremo de la semana pasada hablamos sobre la apertura de los centros religiosos, las iglesias, a partir del próximo lunes, 2 de noviembre. Estamos de acuerdo en lo que manifiesta la Conferencia Episcopal Peruana sobre valorar la espiritualidad. Como no vamos a valorar si siempre hacemos mención de ella, ¿no? Pero hay que pulir algunos detalles, porque yo estoy seguro que los pastores, que los sacerdotes, que los obispos de las iglesias, de diferentes cultos religiosos, católicas, cristianas, evangélicas, todos lo más que quieren es proteger a sus fieles, es que el culto de su religión no sea un factor de riesgo de contagio del virus. No tengo la menor duda. Entonces, hoy y mañana vamos a tener reuniones con el Premier para pulir algunos detalles de coordinación, porque estamos seguros, nosotros como gobierno y quienes representan a las diferentes iglesias y los diferentes cultos también quieren lo mismo que nosotros. Yo estoy seguro que conversando, hablando, vamos a tener la mejor interpretación y hacer esto un proceso gradual donde, poniendo por delante la espiritualidad, podamos en noviembre y gradualmente teniendo estas actividades nuevamente que son tan necesarias para la población de fe. Para concluir, referirme al tercer punto. Hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de la reactivación, de los puestos de trabajo, todo, pero hemos dicho que tenemos 3 prioridades como gobierno, y el tercero, elecciones. Las elecciones del 11 de abril. Vamos a dar todas las garantías para que éstas sean limpias, transparentes y democráticas, con la vigilancia de todos los peruanos, de los entes electorales, como también de instituciones que hacen el control y la supervisión de las mismas. A través del canciller vamos a hacer el pedido correspondiente para que organismos como la OEA, la Comunidad Europea, estén presentes y tengan la garantía de la limpieza que queremos que se dé en estas elecciones. Porque por ahí alguien dice, pero todavía continúa la pandemia. Sí, y por eso hay que tener el cuidado necesario. Hace 10 días han habido elecciones en Bolivia, y qué bien por un pueblo hermano como Bolivia que ya haya elegido a sus próximas autoridades. Ahora el 8 de noviembre asume el nuevo presidente. Qué bien. La próxima semana, menos de una semana, Estados Unidos elige a su nuevo presidente. Postula el actual. Hay 2 candidatos que son los que
tienen todo el esfuerzo y vienen haciendo. Podemos ver, es una elección importante porque obviamente Estados Unidos es un país gravitante en el ámbito internacional y están haciendo sus elecciones. No hay motivo ni justificación alguna para que las elecciones de abril del próximo año estén en riesgo, ¿no? O sea, no podemos permitir que sectores con intereses subalternos pretendan generar desestabilización y ni siquiera deslicen la posibilidad de postergación de elecciones. No hay ningún argumento, solo el argumento de quien no le interesa porque no tiene ninguna posibilidad, o el argumento de quien se desenvuelve mejor en el caos, en el desorden, que no es lo que quiere ni lo que queremos todos los peruanos, ¿no? Así que vamos a continuar en esa tarea y yo estoy seguro que las fuerzas democráticas así lo establecen y así lo van a defender. Así que estamos seguros de que esto va a tener todas las condiciones necesarias y que las bancadas del Congreso, que son predominantemente de carácter democrático, van a apoyar todo este proceso electoral de miras al 11 de abril para cambiar al Ejecutivo en pleno, como cambiar a todo el Legislativo, como está establecido en las normas actuales vigentes. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas de medios de comunicación. Con gusto estamos todo el Consejo para responderlas. Presidente, buenas tardes, ministros. La primera pregunta es de Radio Interactiva de San Martín. Señor presidente, se ha hablado mucho sobre presuntos casos de corrupción cometidos por su persona cuando era gobernador regional de Moquegua. Muchos sectores piden su renuncia por un tema ético. ¿Le parece ético que usted siga al frente del país con todos estos cuestionamientos por caso de presunta corrupción? En la región San Martín se ha destinado más de 54.000 tablets para estudiantes en situación de vulnerabilidad para recibir clases virtuales. Sin embargo, más de 4.000 estudiantes en las mismas condiciones de vulnerabilidad no estarían recibiendo estos equipos. ¿Qué harán desde el gobierno para agilizar la llegada de estos equipos a dichos estudiantes? Muy bien. Pediría que responda el ministro de Educación sobre el tema de las tablets, que puede dar algún complemento o más la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque es la región que le corresponde, y termino yo con la pregunta referida a mí. Por favor, ministro de Educación. Muchas gracias, presidente. Como se ha dicho, este es un esfuerzo muy importante que está haciendo el gobierno para promover más igualdad de oportunidades entre estudiantes del sistema educativo peruano, ¿no? Considerando que lamentablemente una de las características principales que ha tenido nuestro sistema educativo es la desigualdad. Por eso es importante considerar que, además de ser esto una distribución de un instrumento tecnológico, lo que hay que entender es que este es un proyecto esencialmente pedagógico. Esto viene con un contenido pedagógico, con un sistema de acompañamiento a docentes, con un sistema de seguimiento al uso que están haciendo las tabletas los propios estudiantes. En ese sentido, es lo que se llama un ecosistema que va a permitir que estas tabletas efectivamente cumplan con su finalidad de llevar más calidad, más contenidos a los estudiantes que más lo necesitan. Y ese es un sistema que, así como Aprendo en Casa, ha sido un bien público que muchas instituciones o personas privadas lo han utilizado. También nosotros ponemos a disposición esta estrategia de brecha digital para cualquier iniciativa privada o pública que quiera hacer uso de los recursos que nosotros hemos desarrollado. De hecho, ya hay algunas iniciativas privadas que nos han solicitado los contenidos para poder ellos implementarlos en sus propios proyectos privados.
En el mes de mayo nosotros hicimos una identificación de quiénes eran los beneficiarios de estas tabletas, quiénes deberían ser, ¿no? Y el criterio fue llegar a las zonas donde está la mayor necesidad de este instrumento tecnológico, es las zonas donde había la mayor necesidad educativa, zonas donde estaba la mayor presencia de la desigualdad. Con esos datos, en el caso de San Martín, datos a mayo, se identificaron 56.443 beneficiarios de las tabletas, aproximadamente se llega a un 76% de las instituciones educativas de la zona y 4.352 docentes. Considerando que algunos estudiantes no estaban en el sistema aún registrados en el mes de mayo, nosotros estamos diseñando una segunda fase para incorporar a esos estudiantes que podrían tener efectivamente las mismas situaciones de vulnerabilidad, de manera tal de poder llegar a ellos también. Esa segunda fase está en diseño y hemos considerado que para San Martín vendrían aproximadamente unas 6.000 tabletas más para estos estudiantes que no fueron considerados en la primera etapa. Gracias. Ministra Donaire, por favor. Siendo la pregunta vinculada al sector educación dentro de lo que es la región San Martín, habría que complementar diciendo que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también el programa País tiene un aporte importante a través de sus tambos. Y en la región San Martín tenemos nuestros tambos de 2 de Mayo y de Pólvora, donde se atienden a usuarios de 52 centros poblados que acceden desde los tambos al Aprendo en Casa. Entonces, se acerca de esa manera a la población al servicio de educación. Y antes de fin de año vamos a tener listos 2 tambos más, el tambo de Nuevo San Martín, ubicado en el distrito de La Pólvora en Tocache, y el tambo de 2 de Mayo en el distrito de Huicungo, en Mariscal Cáceres. Su construcción ya está en un avance del 90%. Por otro lado, también dentro del sector educación, nuestro programa Caliwarma llega a 77 distritos, atendiendo a 2.688 instituciones educativas. Ya son 189.720 niños y niñas que acceden al componente alimentario, teniendo un servicio alimentario de calidad adecuado, y eso es importante recalcar, a los hábitos de consumo local y con contenidos nutricionales. Llegamos hasta las zonas más alejadas, por ejemplo, la institución educativa número 945, que está en la comunidad nativa Achú, a 6 días de camino, presidente de la provincia de Moyobamba. Hasta ahí llegamos. Y el programa Juntos, que también articula con el sector de educación, garantizando no solamente la educación, sino también la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. En educación, otorgamos incentivos monetarios para evitar la deserción escolar, para que nuestros jóvenes no abandonen el colegio. Y ya tenemos interviniendo en 74 distritos en San Martín, con hogares afiliados en número de 32.432. Además de ello, hay una intervención temporal adicional que ya lleva 12.171 afiliados. Esto es un avance de 62.7%. A todos ellos, presidente, se les va a abonar a fines de octubre 2.4 millones de soles. Muchas gracias, ministra. Información sumamente relevante e importante para la región San Martín, pero lo mismo estamos haciendo en todas las regiones del Perú. O sea, es un esfuerzo grande para atender precisamente a la gente que normalmente no está atendida. Sobre la pregunta directamente relacionada a mi persona, el mismo periodista dice presuntos casos de corrupción. O sea, son presuntos casos de corrupción los que he rechazado categóricamente, enfáticamente. Y será a través de una investigación del Ministerio Público donde se aclarará con elementos fidedignos la falsedad de todo lo que ahí se ha dicho. Así que no tengo en absoluto ningún problema de que se investigue y nosotros nos ponemos a disposición para aclarar estas presuntas denuncias de corrupción que hacen. Por lo demás, sobre la posibilidad de retirar o no, nosotros vamos a estar en el cargo hasta el 28 de julio del 2021. Ese es el encargo y la responsabilidad democrática que tenemos con el país.
con todos los peruanos y coincide incluso con la opinión mayoritaria de la población. Yo veía hoy el titular de un diario escrito que decía que el 95% de la población estaba en contra de la vacancia, porque quieren que se termine, y obviamente que se investigue, por supuesto. Soy el primer interesado. Si una de las banderas que ha agitado desde el inicio es la lucha contra la corrupción, así que se investigue, por supuesto, pero que no se alteren bajo condiciones llamemos antidemocráticas el proceso electoral que ya está en curso, ¿no? Así que la población ya no se deje engañar con presiones de carácter mediático. Va a haber un cambio de autoridades en base a un proceso democrático electoral que se va a llevar a cabo en abril, y seremos rigurosos en que este proceso sea completamente transparente, ¿no? Así que sigamos trabajando por todo lo que han dicho y no nos dejaremos distraer de nuestro objetivo principal de trabajar en favor de los más necesitados de nuestro país. Por favor. Segunda pregunta del portal web Útero. En el programa La Encerrona de Marcos y Fuentes se reportó una denuncia contra la Villa Mongrut de Salud. Lo que cuentan es que demoran en el alta de los pacientes de COVID-19 para supuestamente prolongar la vigencia de este hospital de campaña, a pesar de que la curva ya está casi completamente aplanada, y por consiguiente prolongar los contratos y sueldos de los médicos tratantes. Además, la empresa de Daniel Brain Labarte, primo del ex premier Salvador del Solar, Soluciones Estructurales SAT, ha facturado 11 millones en solo 4 meses por concepto de alquiler de andamios, solo para la Villa Mongrut. Como esta, hay otras empresas más que se están beneficiando con ese y otros hospitales de campaña. ¿Iniciará el gobierno una auditoría sobre lo que está ocurriendo con los hospitales de campaña de salud? Bien, le pediría a nuestro premier que pueda absolver esta interrogante. Gracias, señor presidente. Esta información ya salió un tiempo atrás. Tuve la oportunidad de conversar con la presidenta ejecutiva de salud referente a este tema. Me manifestó que ella personalmente ha supervisado, y la vía Mongrut, a diferencia de otras vías, tiene cuidados intensivos, cuidados intermedios, y también tiene hospitalización general, o sea que también ve otro tipo de enfermedades. Es por ello que los pacientes que están en la vía Mongrut permanecen más tiempo, a diferencia de otras vías. Referente a la empresa que menciona que ha hecho trabajos y servicios en la vía Mongrut, todos los procesos que se han seguido de contratación, me manifestó la presidenta ejecutiva que están estrictamente de acuerdo a ley, así como en cualquier otra vía, no solamente de salud, del MINSA, delegado, que están prestando estos servicios de salud a lo largo y ancho del país. Y la OCE se está encargando de hacer la supervisión y el control como corresponde, el control posterior que se hace después de todos estos procesos. O sea que todo está dentro del marco de la ley. Gracias. Por favor. Tercera pregunta del medio Periodismo en Línea. Señor presidente, ayer renunció el procurador anticorrupción Amado Enco, 3 días después de que elevó un informe a la fiscal de la Nación sobre hechos de relevancia penal que podrían configurar delito de colusión sobre su persona, la ministra de Economía María Antonieta Alba y los exministros de Salud Víctor Zamora y Elizabeth Inostroza, en la compra de pruebas rápidas, según un documento que difundió el portal Convoca. ¿Usted fue notificado sobre este oficio enviado al fiscal? ¿Tomó alguna medida o intervino al respecto? Este caso tiene que ver con una diligencia que realizó el 12 de octubre el fiscal Reinaldo Avia en el MEF. ¿Se entregó información a la autoridad fiscal? Por otro lado, la Conferencia Episcopal Peruana ha emitido un comunicado dando la potestad a los obispos para celebrar misas diarias y dominicales.
amparándose en el artículo 2 de la Constitución Política referido a derechos fundamentales. ¿Cuál es la respuesta del gobierno, ya que según el DS 170-2020 PCM, las misas no están contempladas en la apertura de los recintos religiosos? Finalmente, ¿cuándo los periodistas vamos a poder asistir a una verdadera conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para hacer preguntas y repreguntas? Instituciones como el MINSA ya vienen invitando a los periodistas a las conferencias que realizan desde hace muchas semanas. Bien, yo pediría a la ministra de Justicia para que nos pueda responder las interrogantes referidas en la primera parte de la pregunta, por favor. Claro, presidente. Buenas tardes. En relación con la primera pregunta vinculada con el procurador Enco, en primer término señalar que desde el gobierno hemos tenido siempre toda la apertura a las investigaciones. Incluso la ministra de Economía el día de ayer ha participado en una diligencia para aclarar estos hechos, en medio de la cual se le notificó que habría cambiado la condición de ella dentro de la investigación. En todo caso, en primer término asegurar que desde el gobierno hemos y continuaremos teniendo toda la disposición para todas las investigaciones, incluida la del fiscal Avia. En segundo lugar, señalar que el procurador Enco, que estaba trabajando en la Procuraduría desde el año 2016, fue elegido por concurso público, pese a que en ese momento no era obligatorio hacer concursos públicos para elegir procuradores, y él ha tomado la decisión unilateral de renunciar. Asegurar también que como gobierno hemos sido siempre plenamente respetuosos de la autonomía de los procuradores, e incluso la modificación promovida desde el gobierno planteó incluso mayor autonomía, y por eso que ahora tenemos una Procuraduría General del Estado y ya no dependen ellos directamente del Ministerio de Justicia. Así que esta es una decisión que él ha tomado de manera personal, tendrá que precisar los motivos. Entiendo que en la carta ha hecho algunas afirmaciones que tendrá en todo caso él que precisar a qué se refiere. Tiene algún tipo de información específica sobre algún hecho, esperemos que lo haga público, y en todo caso estaremos por supuesto como siempre con toda la apertura a lo que venga, y señalar nuevamente que esto tendría que en todo caso ser aceptada la renuncia por el Procurador General del Estado, que provisionalmente encargaría la Procuraduría a otra persona. En relación con la pregunta vinculada con las iglesias, con la conferencia episcopal en este caso, que el presidente ya hizo mención en su primera alocución, solamente precisar que nosotros como gobierno somos también respetuosos de la libertad religiosa y de todos los derechos fundamentales, y por supuesto justamente en ese objetivo es que se ha planteado una reanudación progresiva de los templos y de las actividades religiosas. Lo que se quiere, y como todas las actividades, es que compatibilizar los derechos fundamentales, por un lado, en este caso libertad religiosa, con por el otro lado la salud. Y es por eso que hemos tenido reuniones, el Premier, directamente yo, varias personas del gobierno, con por un lado la Iglesia Católica y por otro lado las otras denominaciones y entidades religiosas. Como ya señaló el presidente, entre hoy y mañana tendremos nuevas reuniones justamente para lograr llegar a algunos acuerdos y poder explicarles también, ya lo hemos hecho pero lo volveremos a hacer, cuáles son las razones que están detrás de esta reanudación progresiva. Pero sí, nuestra confianza y nuestro objetivo será que conforme mejoren las cifras, durante el mes de noviembre podamos también tener una apertura de los cultos religiosos, siempre de manera responsable, porque el objetivo, sin duda, tiene que ser también proteger la salud como lo principal en el contexto de una pandemia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Sobre la pregunta hace referencia a si yo he sido notificado. No, a Palacio de Gobierno no ha llegado ninguna notificación al respecto, pero ya casi es natural. Uno siempre se entera por la prensa de algún proceso del sistema de administración de justicia, procesos que dice que son reservados, pero de reserva no tienen nada porque primero tienen los documentos, los medios de comunicación antes que ingrese a la mesa de partes de Palacio de Gobierno. En fin, seguramente poco a poco se corregirán estas deficiencias, pero siempre hemos mantenido nosotros la independencia con la Procuraduría, porque somos plenamente conscientes que el procurador es procurador del Estado, ¿no? O sea, no del gobierno. Por eso incluso el señor Enco en más de una oportunidad ha tenido opiniones e incluso ha emitido documentos que van contra funcionarios directos del gobierno e incluso sobre
mi propia persona como presidente, y a todas hemos respondido y estamos a disposición de dar la información que se requiera de la investigación. Sobre este en particular no conozco ningún detalle, no ha llegado nada a Palacio de Gobierno, pero cuando llega, si es que llega como debe llegar, daremos también todas las respuestas que correspondan. No tenemos en absoluto ningún inconveniente. Respecto a las conferencias de prensa, nosotros sí tenemos conferencia de prensa presencial 1 o 2 veces por semana, cuando viajamos al interior del país. O sea, todos las semanas viajamos por lo menos 2 veces, y terminando la jornada de trabajo, directamente nos reunimos con la prensa local, regional, que son corresponsales también de la prensa nacional. Y esta prensa nacional saca en directo nuestras declaraciones y ahí podemos interactuar, ¿no? Pero las conferencias que hacemos aquí son de carácter nacional. En mal haríamos en que solamente llamemos, a pesar que ya hay espacio reducido, a 10 o 12 medios de Lima, cuando aquí rendimos cuentas al país, no rendimos cuentas solo a Lima. Por eso es que nosotros el mecanismo que hemos usado aquí es que sea con la participación de alrededor de 400 medios de comunicación a nivel nacional que se inscriben. No ha hecho una pregunta, ha hecho 3 preguntas, y las 3 preguntas le respondemos. Somos transparentes, somos respetuosos de la libertad de prensa, somos respetuosos de la libertad de expresión. Eso lo conocen todos los periodistas, ¿no? Somos absolutamente, porque esa es la base de la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y entonces permanentemente estamos en comunicación y seguiremos respondiendo todas las preguntas que hagan los medios aquí directamente y también en cada uno de nuestros viajes. Y no solamente el presidente representa al gobierno cada uno de los ministros, y también ellos viajan por todo el país y están en comunicación permanente con los medios de comunicación, con los periodistas, como también lo hacen aquí cuando son invitados a medios de comunicación televisiva, radial y escrita. Así que a su disposición de los medios, porque sabemos que a través de ustedes estamos llegando a todo el Perú. Siguiente, por favor. Cuarta pregunta de ABC de España. A 7 meses de la pandemia, el INS, como brazo técnico del MINSA, aún no explica por qué aprobó y gestionó la compra de pruebas rápidas, en vez de habilitar más rápidamente laboratorios académicos para el diagnóstico molecular a nivel nacional. Ante la probable segunda ola, ¿qué nos asegura que ahora sí se usarán pruebas moleculares y se rastreará el virus de manera eficiente? ¿Cómo garantizar que en los meses que vienen se pondrá énfasis en el diagnóstico molecular sin esperar a que haya demanda de posibles infectados? Esta pregunta directa para la ministra de Salud, por favor. Gracias, señor presidente. En realidad el uso de las pruebas moleculares tiene su momento, como ya hemos mencionado, y es un incentivo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud. Empezamos en el mes de marzo con un laboratorio que podía hacer diagnóstico molecular a nivel del Ministerio de Salud. En este momento ya tenemos 55 laboratorios que pueden hacer el diagnóstico molecular a nivel nacional. No hemos parado solamente porque han disminuido los casos. Hemos continuado haciendo las aprobaciones y en este momento hay laboratorios que están siendo evaluados para tener su aprobación, pensando no solamente que vamos a tener un rebrote o una segunda ola, según sea el caso, sino que además estos laboratorios nos sirven para otros diagnósticos moleculares, como por ejemplo el dengue, entre otras patologías. En este instante, de los 55 laboratorios, tenemos 34 que son del Estado. Tenemos nosotros 17 laboratorios que son de entidades privadas y tenemos 4 laboratorios universitarios, y sigue creciendo porque es una necesidad del país que a raíz de la pandemia se ha mostrado. Por otro lado, a lo largo de los meses también, si bien es cierto no hemos dispuesto de todas las pruebas moleculares necesarias, sí se ha venido haciendo el uso de pruebas moleculares y en este momento estamos en adquisición de las mismas. Ya se ha comprado una buena cantidad, como mencionamos en una conferencia anterior, que se ha repartido al interior del país para estar preparados para una segunda ola.
Se ha hecho también un dispositivo técnico que indica a los establecimientos y a los responsables cómo se tiene que utilizar estas pruebas, y tenemos ya en este momento en el Instituto Nacional de Salud reserva de pruebas moleculares que está creciendo en la medida en que van llegando las adquisiciones. En este momento, mencioné en una conferencia anterior que habían como 250.000, en este momento ya tenemos 350.000 pruebas moleculares en almacenamiento, además de lo que se ha enviado a las regiones en previsión para un siguiente momento. En realidad, del 4,5 millones de análisis que se han hecho en nuestro país, y en este momento podemos decir que 1 millón de ellos han sido hechos a través de pruebas moleculares y seguimos avanzando. Igualmente, en cuanto a trazado de contactos, estamos en este momento en prueba de un sistema en la región Ancash que ha sido diseñado con apoyo de una serie de entidades y por el Ministerio mismo, con ayuda de OPS y con ayuda de diferentes organizaciones, y que está en plena prueba justamente una semana más, y con esto vamos a disponer de un sistema que es diseñado por todas las entidades que nos han ayudado y por el país mismo. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. El último medio de comunicación, por favor. Última pregunta de Semana Económica. El Congreso ha aprobado una serie de modificaciones a la Ley de Concentraciones Empresariales. Ha ampliado la moratoria de los transgénicos al 2035 y una garantía soberana a favor del proyecto MAGE-Siguas 2. ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre estas normas? ¿Las observarán? ¿Qué acciones evalúan? De otro lado, la Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones del Congreso ha planteado la creación de un organismo público de pensiones. ¿El Ejecutivo está a favor de su creación y de que exista un nuevo fondo de riesgo compartido? Finalmente, hace unos días se publicó el reglamento de la Ley del Programa de Garantías por el COVID-19. ¿Qué avances tiene el programa aprobado por consenso con el Congreso hace unas semanas? Por favor, ministra de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Sobre la primera consulta respecto a las leyes aprobadas por el Congreso, me voy a referir al control de fusiones. Esta iniciativa ha sido una prioridad del Gobierno. Recuerden que nosotros aprobamos un decreto de urgencia, prepublicamos en julio de este año un reglamento por un mes. Este reglamento recibió 350 observaciones y nosotros venimos trabajando en el perfeccionamiento del reglamento y teníamos todo previsto para que entre en implementación en marzo del próximo año. La ley del Congreso, nosotros tenemos 5 observaciones que nos preocupan bastante. Una de ellas es especialmente grave. Nosotros hemos alcanzado a la Comisión de Codeco oportunamente las observaciones. La más grave es que se retira a la Superintendencia de Banca y Seguros de opinar de manera exclusiva cuando se dan fusiones entre instituciones del sistema financiero, cuando una de ellas está en riesgo, cuando está en riesgo su salud financiera. Esta competencia no solamente la tenía la SBS por casi 89 años, es una competencia que tienen todas las supervisoras de la OECD de los países vecinos, y es una competencia que es esencial para preservar la salud del sistema financiero, evitar las crisis bancarias y, lo más importante, proteger a los depositantes. Entonces, este error o haber retirado la SBS consideramos que es muy grave y obviamente va a tener que ser observada. Respecto a la ley de MAGES, nosotros estamos de acuerdo con el término de la segunda disposición complementaria que nos permite dar el marco legal para evaluar el otorgamiento de la garantía soberana, pero hay otros aspectos de la ley que de cierta manera hacen inimplementable esta evaluación. Entonces, en ese sentido, venimos trabajando con la Comisión de Presupuesto del Congreso para encontrar un mejor texto que nos permita que esto finalmente sea implementable, que es el marco legal para poder evaluar el otorgamiento de la garantía soberana a este proyecto que, como saben, es una prioridad para el país porque nos va a permitir ampliar la frontera agrícola y generar mucho empleo. Respecto a la ley de transgénicos, esto también corresponde al Ministerio de Agricultura. Estamos evaluando específicamente el detalle y estamos viendo
sí se podrían sugerir algunas mejoras, pero ese tema está todavía en evaluación. Respecto a la segunda pregunta sobre las propuestas de la Comisión del Congreso, en realidad para nosotros no hay una propuesta propiamente dicha sobre la que se puede opinar. Hay ideas generales que han sido planteadas, pero estas ideas tienen que valorarse en detalle en un informe que tiene que presentar esta comisión, que entiendo que está en preparación. Este informe técnico que tiene que sustentar toda la propuesta va a requerir un análisis técnico muy profundo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no solamente del Ministerio de Economía y Finanzas, sino de toda la sociedad, porque los cambios institucionales que se planteen requieren que haya consenso. Entonces, nosotros tenemos que estar a la expectativa de que este informe sea presentado y, como cualquier reforma con enormes implicancias para la sociedad, enormes implicancias fiscales, tiene que ser adecuadamente debatida y tiene que tener un consenso de la sociedad. Respecto al programa que se aprobó en coordinación con el Congreso, yo hablaría de dos aspectos. Sobre los aspectos técnicos y legales, nosotros venimos cumpliendo con toda la normatividad. Recuerden que posterior al reglamento hay que enviar un informe para tener la opinión favorable de la Contraloría, luego hay que aprobar un decreto supremo que permite autorizar la operación de endeudamiento y luego hay que firmar un contrato entre MEF y COFIDE. Nosotros hemos, desde que se aprobó la ley, trabajado incansablemente en estos hitos. El día de hoy va a ser alcanzado el informe previo a la Contraloría y venimos trabajando en paralelo en todos los otros documentos que se requieren. Pero respecto a los temas operativos, estamos bastante interesados en que una vez que se haya solucionado o estén en plena implementación los aspectos legales, el programa fluya muy rápido. Por esta razón, el sábado nos hemos reunido, COFIDE, el Ministerio de Economía, y con la participación de la SBS nos hemos reunido con los representantes de ASBank, ASOMIF y FEDMAC, básicamente los representantes de cajas municipales, cajas rurales y las EPIMES, para recoger todos los comentarios que tengan y todas las dudas que tienen sobre la operatividad. Ellos han sistematizado todos los comentarios, nos los han alcanzado y estamos trabajando junto con COFIDE para poder levantar todas las observaciones y poder responder a todas sus dudas. En ese sentido, la implementación de este programa es una prioridad. No solamente estamos avanzando en la parte legal, sino también venimos trabajando sin descanso en la parte operativa. Estamos convencidos que ese es un buen programa que se ha hecho en coordinación con el Congreso y las entidades del sistema financiero están muy dispuestas a apoyar en su implementación. Gracias, presidente. Sobre el tema de los transgénicos, yo te pediría también un complemento de parte de la ministra de Ambiente, por favor, ministra. Gracias, presidente. De acuerdo al Congreso, en efecto, la ampliación responde a que no se culminó con todas las metas establecidas en la ley de moratoria. No obstante, nosotros ya tenemos un avance aproximadamente a la fecha que supere el 80%. El objeto de la ley, básicamente, que amplía esta moratoria, debe ser otorgar un plazo que sea suficiente para cumplir con las líneas de base, incluyendo los nuevos eventos OVM que están en camino. Identificar asimismo las zonas de menor riesgo ante la liberación de OVM, autorizar laboratorios para la detección de estas OVM y acreditar laboratorios de detección del OVM de INIA para no depender únicamente de los privados, cerrar las brechas de conocimiento y capacidades en bioseguridad y generar una nueva ley que regule el uso de la biotecnología moderna y ponga en valor sobre todo la agrobiodiversidad. También es importante que este tema tenga que ver la difusión y puesta en conocimiento de la población en todos los temas relativos a OVM y abordar la problemática de siembra ilegal de OVM, por ejemplo, en el norte del país, que ocurrió hace algunos años. En el Ejecutivo estamos pensando que la decisión sobre la moratoria tiene que estar debidamente sustentada en una discusión técnica que evalúe
lo que ya hemos avanzado y lo que falta en términos de los compromisos de fortalecimiento de capacidades, sobre todo, que se asumieron en la ley original. Hay que ser claros en la necesidad de separar los OVMs de otras tecnologías como edición genética, que hace un par de semanas recibió premio Nobel. Estamos pensando en avanzar en la ley de bioseguridad que permita dar un marco técnicamente más robusto a los esfuerzos y hacer sostenible nuestros recursos genéticos. Estamos trabajando, como bien dijo la ministra de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Agricultura, porque necesitamos avanzar en función a lo que se aprobó en el Congreso y ver posibles mejoras y precisiones a este proyecto a esta ley. Gracias, presidente. No, gracias, ministra. Solamente también complementar a la pregunta, yo informaba al gabinete que el día de ayer recibí una comunicación vía WhatsApp del gobernador regional de Arequipa diciéndome: presidente, quisiera una reunión para tratar el tema del proyecto MAGES, en la cual esté presente la ministra de Economía y el ministro de Agricultura. Yo recuerdo que cuando recién él asumió el cargo, me pidió una reunión y tratamos el tema. Siempre como Ejecutivo, como Gobierno Nacional, estamos a disposición de los gobiernos regionales para dar el impulso y la fuerza a los proyectos que no solamente son de alcance regional como MAGES. MAGES es un proyecto de alcance nacional por las bondades que tiene. En consecuencia, le dije una vez más a disposición. Así que hoy estamos terminando el Consejo de Ministros, definiremos en función de la agenda la fecha para reunirnos una vez más. Son innumerables las veces que se ha reunido con el ministro de Agricultura, con la ministra de Economía, al inicio de su gestión como gobernador regional. Yo lo recibí para tratar el tema. Entonces, queremos sacar estos proyectos, pero lo dije en alguna oportunidad, y no es por sacar el cuerpo, es porque las cosas son que están definidas, de que la unidad formuladora y ejecutora de este importante proyecto está en el gobierno regional de Arequipa, específicamente en la autoridad autónoma de MAGES, en Autodema. Y entonces, nosotros todo el apoyo que podamos darle le vamos a dar. Y todo, porque es una obra no solamente que daría mucho beneficio por la ampliación de la frontera agrícola en Arequipa, por la generación de puestos de trabajo, por mayor divisas, por la agroexportación que se generaría. Es decir, es un proyecto sumamente interesante, pero vamos a tener una nueva reunión y esperemos que podamos salvar los inconvenientes que lo tienen entrampado hace ya bastante tiempo. Para terminar, solamente decirles una vez más la reflexión que siempre hacemos, que 7 meses de esfuerzo de todos los peruanos, 33 millones de peruanos, con esfuerzo estamos derrotando al COVID-19. No hagamos que este esfuerzo que nos está costando tanto por actitudes irresponsables, temporales, de un día, 2 días, lo tiremos al agua. Depende de nosotros. Seguiremos responsables y seguiremos fortaleciendo la respuesta como gobierno. Seguiremos coordinando para tener siempre mayor capacidad hospitalaria, mayor capacidad de UCI. Lo seguimos haciendo, pero la idea es tenerlo, pero no usarlo, porque no queremos que haya un rebrote. Y eso depende de nosotros, de los ciudadanos, de las familias. Entonces, seamos responsables. El virus no se ha ido, continúa en medio de nosotros. Consecuencia, mantengámoslo a raya al virus siendo responsables. ¿Y qué cosa es lo más simple que tenemos que hacer? No juntarnos de manera aglomerada, no juntarnos de manera masiva. 2, usar la mascarilla, es una barrera. O sea, el virus sale en las salivas, sale por la boca o por la nariz. Si tenemos una barrera,
se queda en la mascarilla si es que estamos infectados. Si no estamos infectados, pero estamos con una persona infectada, se le queda en la mascarilla al otro y no lo aspiramos nosotros. O sea, es fundamental el uso de la mascarilla. O sea, es tan simple usar mascarilla, es tan simple mantener la distancia necesaria, y con esas medidas que hay veces, por la emoción de un momento, irresponsablemente dejamos de respetar y podemos generar el detonante para un incremento. Hemos tenido semanas y meses de buenos resultados. No cambiemos esta tendencia por irresponsabilidades de nosotros mismos. Así que demos el ejemplo nosotros mismos y ayúdennos en todo ello las autoridades locales. Los alcaldes tienen un rol fundamental y nosotros, con las fuerzas del orden, la policía, estamos para ayudar a los alcaldes para el cumplimiento de todo lo especificado, porque lo hacemos por el bien de todos los peruanos. Y mientras tomemos medidas por el bien de los peruanos, aunque a algunos les incomode y les moleste un poco, esa es nuestra obligación como autoridad. Quizás en algún momento tomar decisiones incómodas, hasta un poco molestas, pero esa es nuestra obligación. Actuar cuidando la vida y la salud de todos ustedes. Muchas gracias por su atención.